de saber que el hombre que le había vendido el predio de su estación de gasolina fue declarado inocente, un empresario tomó valor para denunciar a los interventores de la Dirección Nacional de Estupefacientes que lo extorsionaban y conseguir que el Gaula los capturara. Pero desde entonces es él quien huye de la justicia, mientras sus victimarios maniobran en el sistema judicial. ¿Qué tal esto? Quieto. El 10 de junio de 2014, Luis Acevedo tomó una decisión que le cambió la vida. Cansado de las exigencias de dinero de dos funcionarios de la extinta DNE, Acevedo avisó al Gaula de la policía y los grabó pidiéndole 500 millones de pesos y luego entregándole 100. El operativo, que fue exitoso, terminó con la captura de los dos depositarios en flagrancia. ¡Gaula policía! ¡Gaula policía! Pero hoy, 4 años después, es Luis Acevedo quien huye de la justicia. Mi hija tiene 3 añitos larguitos ya. No hace sino llamarme. Mi papá, ¿por qué no viene? Mi papá, ¿por qué no está con nosotros? ¿Por qué me abandona? Los sujetos a los que Acevedo y su hijo denunciaron eran Fray René Quintero, ex policía y depositario de la DNE, y su hermano Berney. La DNE les entregó la administración de la bomba de gasolina de Acevedo luego de que la Fiscalía la involucrara en un proceso por extinción de dominio en su contra, en Villavicencio Meta. Su expediente era derivado del de Nevio de Jesús Echeverry, actual gobernador del Guaviare, quien les había vendido el predio y quien entró y salió de la lista negra de negociantes en Estados Unidos. Se demostró que él había salido libre de la lista Clinton, antes le pidieron disculpas y 2 meses después nos hacen a varios ese allanamiento. Eran los hermanos Quintero Camacho quienes le pedían una renta de 4 millones de pesos mensuales a Luis Acevedo y 500 millones de pesos para no marchitar su negocio, mientras lo administraban por cuenta de la Fiscalía. ¿Con cuánto le respondo usted mensual? Fuera de eso. 4 millones más. 4 millones de pesos. Ellos mismos aseguraron que obedecían a una red llamada Los Alacranes, una especie de orden secreta y poderosa que tomaba decisiones sobre los bienes de la DNE. Establecemos el arrendamiento, pagamos a la gente allá porque ellos son unos alacranes. Acevedo y su hijo Oscar desatendieron las advertencias y procedieron a denunciarlos y a pedir colaboración del Gaula. ¡Gaula policía! ¡Gaula policía! El juez ordenó la detención de los expolicías en centro carcelario, pero ellos seguían en sus casas. Pues yo no puedo hablar de ese tema porque me toca hablar con el abogado. Pero la Fiscalía le dio un giro al proceso y no calificó el expediente como concusión, cuando los funcionarios públicos exigen dinero a particulares abusando de su situación de poder. No, pero no, porque no tengas una maletica. Una caja o... Sino por cohecho, delito en el que es tan culpable el particular que da como el funcionario que recibe. Es decir, que su responsabilidad era igual al de los funcionarios que habían denunciado. Y huyendo como un bandido sin serlo. El fiscal Rafael Rojas Orcasitas era primo del apoderado de la DNE. Y con los argumentos de ellos dos, el menor de los denunciantes fue capturado. Hace 3 meses, un juez de Villavicencio, a donde volvió el caso, ordenó su libertad. Absolver a Oscar Eduardo Acevedo Campiño de los delitos de cohecho por dar u ofrecer. Un nuevo fiscal insistió en acusar a los denunciantes y pidió no estigmatizar a los expolicías. Entonces no se debe estigmatizar a ellos de que son unos sinvergüenzas, que fueron unos miserables, que fueron unos corruptos, es cierto. Y otra vez la SAE despreció los vínculos de su abogado. Y bueno, finalmente pues ese no era pues como un objeto pues que fuera relevante para el proceso probarse. Tampoco que se le hubiera dictado extinción de dominio del predio de Luis Acevedo, quien compró a un inocente ante la justicia local y extranjera. Esta vez, Procuraduría y juez condenaron la tesis de la Fiscalía. Ellos no llegaron a administrar ninguna estación de gasolina en nombre del Estado, no nos digamos mentiras. Ellos llegaron a delinquir. ¿Y quiénes eran esos alacranes que en muchas partes en el proceso se señalan y que la Fiscalía no ha querido investigar? Oscar Acevedo quedó en libertad. Su papá, en cambio, prefiere seguir de abuelo clandestino antes que arriesgarse a una picadura judicial de los alacranes.